Así que bueno, vamos a hacer un pequeño recap de lo que hablamos la semana pasada. Como saben, continuamos con nuestra serie Herederos. De pronto, si es tu primera vez o de pronto nos llevas muchos domingos asistiendo a Misión Vida, venimos por los últimos casi 3 meses haciendo una gran serie que hemos titulado Herederos. Y ya hoy estamos en el capítulo 5 del libro de Efesios, que es el libro que venimos manejando, y vuelvo y hago el mismo anuncio. Si tienen tiempo durante la semana, léanse la epístola a los Efesios. Son 6 capítulos. Se leen un capítulo un día, otro día, y en una semana se leen todo un libro. De pronto, sí, nunca puedes decir, me leí todo un libro de la Biblia. Entonces, aprovecha la próxima semana y saca tiempo para leer la palabra de Dios. Así que voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. Una de las cosas que hablamos la semana pasada es que nosotros tenemos la luz. Ese fue el título de la enseñanza del domingo pasado. Y algo que es importante que tengamos claro como fundamento para todo lo que es la serie que estamos haciendo, Herederos, es que tú entiendas que tú eres un hijo y una hija de Dios. En determinado momento uno puede saber que es un hijo, pero no sentirse como un hijo. Y hay una gran diferencia entre saber algo y sentirme de esa manera. En el ámbito natural, muchas personas saben y conocen que tienen un papá, pero de pronto no se sienten como hijos de ese papá. Y pasa mucho. Padres que en determinado momento abandonaron su hogar y entonces ese hijo creció sabiendo que tenía un papá, ojo, sabiendo que tenía un papá, pero no sintiéndose como un hijo de ese padre. Y entonces creo que muchos de nosotros que llevamos de pronto un mes, un año, 2 años, 10 años, 20 años, o si creciste en el evangelio, creciste conociendo y sabiendo que tú eres hijo de Dios. Pero que la pregunta que nos tenemos que hacer es si tú te sientes como un hijo de Dios. Porque una cosa es tener conocimiento de algo y algo muy distinto es experimentar algo. Entonces tú tienes que sentirte como un hijo de Dios. Y la palabra nos dice claramente, porque Pablo escribe, imiten a Dios en todo lo que hagan, y nos da la razón de por qué. No solamente nos está diciendo lo que tenemos que hacer, que es imitar a Dios, pero nos está diciendo el por qué tenemos que hacer esto. Y el por qué es claro, es que dice, ustedes son sus hijos queridos. Entonces, como hijos de Dios queridos, tenemos la responsabilidad, tenemos un mandato de parte de Dios de imitarlo a Él. Y creo que muchos de nosotros de pronto podemos tener personas que admiramos, líderes, quizás estás imitando conductas de otras personas. Yo por lo menos, por ejemplo, hay pastores y líderes que admiro y uno cae a veces en el error de imitar a estas personas. Te tengo que decir que nosotros no estamos acá para imitar a celebridades, a personas allá afuera, incluso a pastores. Nuestro único modelo y la única que estamos llamados a imitar es a Dios. Ese es nuestro modelo. Muchas personas ponen a veces los ojos en el pastor. No podemos imitar pastores. Estamos llamados a imitar a Dios. Y entonces una de las cosas que hablamos el domingo pasado es que a veces la iglesia está cayendo en el gran error de imitar las conductas del mundo. Y nosotros no podemos hacer eso. Estamos llamados a vivir como gente de luz. Y entonces, ¿cómo vivimos como personas y como gente de luz? La palabra y lo que leímos el domingo pasado fue que tenemos que enfocarnos en lo que es bueno, recto y verdadero. Y cuando nos enfocamos en lo bueno, en lo recto y en lo verdadero, pues puedes ser luz y puedes andar en luz. Pero muchos de nosotros no estamos enfocados ni en lo bueno, ni en lo recto, ni en lo verdadero. Y yo dije una frase la semana pasada que es que un hijo de Dios no es uno que está sin pecado. Creo que todos acá decimos somos hijos de Dios, ¿cierto? Digan amén. Somos hijos e hijas de Dios, pero todos todavía pecamos. Tenemos debilidades, tenemos luchas. Por lo tanto, un hijo de Dios no es uno que no peca, pero sí es uno que todo el tiempo está tratando de pecar cada vez menos y menos y menos, y está en un proceso de estar trabajando para mejorar. Entonces, si somos hijos de Dios entendidos y estamos llamados a hacer luz, tenemos que trabajar en nuestras debilidades. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene claro cuáles son sus debilidades. O sea, de qué pata cojea, ¿cierto? Yo me acuerdo mucho, yo siempre termino contándoles a ustedes historias, ¿no? Cuando yo estaba en Cypress Bay, en el colegio acá de Weston, el security general del colegio se llama, creo que Larry se llamaba. Y entonces, claro, yo a veces me escapaba del colegio o eso, y que Larry no nos viera, y Larry era cojo de una pierna. Entonces, cuando uno corría, Larry no podía correr detrás de uno, o él llegaba cogiendo. Y el apodo que entre los latinos le teníamos era patacumbia, le decíamos, porque cojeaba de una pierna.
Entonces, muchos de nosotros sabemos que somos patacumbia y estamos por ahí cojeando, pero nos quedamos contentos y felices y acostumbrados a seguir cojeando de la misma debilidad que sabemos que tenemos. Y pasa un año y dos, y muchos crecimos en la iglesia y por 20 años continuamos cojeando con la misma debilidad. Un hijo de Dios tiene un compromiso de estar cada día mejorando y trabajando en sus debilidades. Así que entonces estamos llamados a vivir en la luz. Un hijo de Dios no tiene nada que hacer en la oscuridad. No podemos estar aquí en la oscuridad. Tenemos una nueva naturaleza que nos obliga a estar en luz y a hacer luz. Y ojo a esto, y a poder brillar para que otras personas vean la luz. Es que tenemos una responsabilidad no solo con nosotros mismos de mejorar, pero cuando tú mejoras y cuando tú eres luz y tú puedes alumbrar, otras personas van a ver esa luz, van a conocer del amor de Dios, van a conocer de la fidelidad de Dios, van a poder conocer de la bondad de Dios. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Y entonces hoy continuamos con el capítulo 5, versículo 15 de Efesios, donde vamos a hablar de un aspecto fundamental de poder caminar en luz, como estamos hablando. Si queremos ser luz y andar en luz, entonces tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Quiero que diga, llenos del Espíritu Santo. Y entonces en esta sección que vamos a ver, Pablo nos hace una advertencia acerca del cuidado que debemos tener en la manera en que tú y yo estamos viviendo nuestra vida. ¿Hemos analizado cómo estamos viviendo nuestra vida? Creo que muchos a veces no somos cuidadosos en la manera que vivimos. Y no sé si de pronto aquí a alguien le ha pasado o le ha ocurrido, a mí me pasó mucho, donde la mamá a uno le advertía algo, ¿no? Alguien le advirtió alguna vez cuando pequeño la mamá, ten cuidado con esto. ¿Y qué hacía uno? No tenía cuidado. ¿Y qué le decía uno a la mamá después de que se equivocaba y no tuvo cuidado? Te lo dije. Te lo dije. ¿Cuántos de nosotros por falta de cuidado nos equivocamos y entonces te lo dije? Ahí está la consecuencia, por ser irresponsables y necios y no ser cuidadosos con la manera en que vivimos nuestra vida. Y entonces nosotros, o sea, tú y yo, diga yo, porque es que esto a veces pensamos que se lo están escribiendo a otras personas. Esto está escrito para ti, para un hijo de Dios, para un heredero, para ti. Tenemos que ser cuidadosos. Tú tienes que ser cuidadoso en la manera en que tú vives. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 20. Dice así la palabra de Dios. Así que tengan cuidado, directo, tengan cuidado, ojo con esto, tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, ojo, siempre el pensamiento. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cuando cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Pablo empieza haciendo una advertencia de tengan cuidado de cómo viven ustedes. Creo que cuando nos dicen esto de tengan cuidado, lo tiene que obligar a uno como a reflexionar, ¿no? Si usted lee un aviso que diga cuidado, usted no como que se detiene y dice un momentico, cuidado con qué. No le da como una advertencia, como que venga un momentico, esto me lo tengo que tomar en serio. Usted imagínese que usted fuera ahorita en su carro y de la nada ve un aviso que no diga pare, sino diga cuidado con letras grandes. Usted no le daría como miedo, como incertidumbre, como pero cuidado de qué. Y frenaría y pensaría y analizaría y sería cuidadoso con lo que hace. Y entonces la palabra nos está diciendo que tengamos cuidado, pero a nosotros pareciera que aceleráramos más y empezáramos a manejar de manera irresponsable sin ser cuidadosos con las acciones de nuestra vida. La palabra nos está llamando a ser cuidadosos con la manera que tú y yo vivimos. Y esto nos tiene que obligar a reflexionar y a profundizar en la palabra del Señor para ver qué es lo que tenemos que tener cuidado. Les pregunto, ¿sabemos con qué tenemos que tener cuidado? Es importante que como hijos de Dios, herederos, sepamos estas cosas.
para que llevemos la vida que Dios ha llamado a vivir, no la vida que yo quiero vivir, no la vida que yo pienso que debo vivir, sino la vida que hemos sido llamados a vivir. Entonces muchas veces leemos la Biblia de una manera superficial y no nos cuestionamos, no nos confrontamos. La leemos como si esto fuera simplemente una historia para leer. Ok, aprendí esto, quién sabe para quién aplicará esto, pero la realidad es que esto aplica para ti y para mí. Y parte fundamental de lo que estamos haciendo acá los domingos con esta serie es que tú saques tiempo entre semana para que reflexiones y te confrontes tú mismo. Yo no te puedo confrontar, yo tengo acá 45 minutos para traer una enseñanza, pero la verdadera confrontación de la palabra de Dios viene en tu tiempo a solas con Él, entre semana. No tiene que ser en la mañana, no tiene que ser a la hora que sea. Tú tienes que sacar tiempo con el Señor para ser confrontado tú mismo con el espejo de la palabra de Dios y decir: tengo que tener cuidado con esto, estoy haciéndolo o no, y qué áreas de mi vida tengo que empezar a mejorar para llevar la vida que Dios me ha llamado a vivir. Tenemos que ser cuidadosos. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida y si estamos siendo cuidadosos? Y entonces me gusta mucho porque nosotros leímos la Nueva Traducción Viviente, que es la traducción que más me gusta a mí de la palabra. Pero si nosotros vamos a la Reina Valera, arranca el versículo diciendo así: tengan cuidado de cómo viven, dice la Nueva Versión Internacional. Pero la Reina Valera dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y dice que seamos diligentes en la manera en que andamos, es decir, en la manera que tú y yo vivimos. Y cuando vamos a la traducción del griego de esta palabra diligencia, es precisión y exactitud. Precisión y exactitud. Entonces podemos sacar la conclusión que una persona sabia, que es cuidadosa en la manera en que lleva su vida, es una persona que tiene cuidado, precisión y exactitud. Cuidado, precisión y exactitud. Y entonces lo opuesto a esto, que sería una persona necia, es una persona que es descuidada, sin dirección ni previsión. Y entonces, ¿cuál de estas dos, en qué categoría encajas tú? ¿Estás siendo una persona sabia, que es cuidadosa, que es precisa en lo que hace, en lo que dice? ¿Una persona que es exacta o una persona que es descuidada, sin dirección ni previsión? Es importante que entendamos que se pagó un gran precio por tu vida y por la mía. Tu vida es muy valiosa. Tu vida no es cualquier cosa. Tu vida costó demasiado. Y a veces perdemos conciencia de esto, del gran precio que se pagó por ti y por mí. Por lo tanto, tu vida es muy valiosa. Y como tu vida tiene mucho valor, tenemos que cuidarla. Yo te pregunto, si tú tuvieras un reloj que costó $5 en Walmart, de pronto no lo cuidas tanto, ¿cierto? Digamos que un reloj para el día a día, para cuando vas a trabajar, no te importa si se rompió, si se manchó, si le pegaste. Seguramente por eso compraste el reloj de $5 en Walmart, porque no tiene mucho valor. Pero te pregunto, si te regalan un Rolex que vale $20,000, ¿lo usarías para el trabajo todos los días? ¿Por qué no? Porque lo necesitamos cuidar, porque tiene un valor. Estoy seguro que ese reloj estaría en una caja fuerte en tu casa y solo lo usarías cuando tienes una boda, el evento especial. De pronto, si eres soltero y vas a hacer una cita, entonces te pones el reloj para impresionar a tu cita, ¿cierto? Solamente en ocasiones especiales. ¿Por qué? Porque tiene un valor, porque lo cuidamos. Y en esa misma línea, si tú eres claro y eres consciente de que tu vida tiene un gran valor, entonces ¿por qué no la cuidamos? ¿Por qué la usamos como si fuera el reloj de $5 de Walmart? Tenemos que ser cuidadosos con la vida que Dios nos regaló, porque tu vida tiene mucho valor. No es una vida que se pueda llevar al azar, sin dirección, sin cuidado, a lo que salga y sin propósito. Tu vida debe ser una vida de propósito porque tiene valor. Y ese es el cuidado que tú y yo tenemos que tener. Entonces, por eso es que Pablo es claro y nos dice: sean cuidadosos, sean diligentes en la manera en que vivimos, porque es muy fácil caer en descuidarnos y no tener cuidado en la manera en que vivimos. Para nosotros que de pronto llevamos muchos años en el evangelio, es fácil uno acostumbrarse y caer en esta situación donde dejamos de tener cuidado. Y pasan muchas ocasiones donde nos descuidamos y por falta de cuidado empieza a entrar la aburrición, la depresión. Empiezo ya no me dan ganas ya de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de ir al grupo de vida, ya no quiero orar más, ya no quiero leer la palabra, porque entonces no somos cuidadosos
y empezamos a llevar la vida que queremos vivir y no la vida que hemos sido llamados a vivir. Entonces tú y yo tenemos que empezar a tomar decisiones sabias para buscar y hacer la voluntad de Dios en todo momento. No en algunas veces, no en algunas cosas, en todo momento. El versículo 15 dice: no vivan como necios, sino vivan como sabios. Mi mamá me decía mucho eso cuando chiquito: necio, no seas necio. Pues que yo era bien necio. Hoy estoy tratando de ser lo más sabio posible y tratar de no ser tan necio. Pero todos en determinado momento tenemos áreas de nuestra vida donde somos necios. Ahorita estábamos cantando de: te entrego mi vida, te entrego toda mi vida, la rindo a ti, Dios. ¿Cuántas áreas de tu vida por necedad no has rendido? Creo que la mayor necedad que podemos hacer en nuestra vida es no rendir áreas de nuestra vida donde seguimos cojeando, y por ser necios y no ser sabios continuamos viviendo nuestra vida sin cuidado de esta manera. Estás llamado a rendirle tu vida al Señor. Eso es sabio. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos cometido errores por falta de sabiduría? Hace un par de semanas, no sé si ustedes han ido a la parte de atrás de la iglesia, hace ya varios años, como unos 5 años, un grupo de hombres de la iglesia nos reunimos y dijimos: vamos a construir un barbecue. Que no me acuerdo ya quiénes eran parte de ese combo que estábamos ahí. Entonces dijimos: vamos a construir este barbecue. Compramos materiales, ladrillos, cemento, las varillas, todo. Compramos el grill que va encima. Y resulta que sin planos ni nada, a puro ojo, empezamos a construir este barbecue. Y entonces originalmente pues quedó muy bonito. De hecho lo usamos bastante el barbecue. Hicimos tremendas hamburguesadas allá por años. De hecho está pendiente una buena hamburguesa un domingo de estos. Y hacíamos hamburguesas, los hombres se reunían y hacían barbecue. Pero con el tiempo el barbecue se empezó a rajar, se empezó a romper acá, se empezó a caer por allá. Y hoy en día el barbecue está, pues no funciona mucho, no es funcional. Creo que el gran problema que tuvimos con el barbecue fue que no hubo planeación. O sea, una planeación por encima, como en la mente, un dibujito de pronto ahí. Pero cuando quiere construir algo se requiere de un plano específico, como hablamos ahorita, exacto y preciso. Un constructor no puede llegar a la obra con sus planos, y si la pared mide 6 pies, él no puede decir: pero metámosle 5.5, no importa. No, él tiene que ser exacto y preciso con los datos y con la información que está en los planos. Y muchos de nosotros tenemos información, que es la palabra de Dios, tenemos claridad en la información que tenemos que vivir y hacer y ser, pero vivimos como a lo que sea, necios, sin sabiduría, viviendo como pensamos que debemos vivir. Y entonces lo primero que uno tiene que hacer para su vida es poner todo en planos y ver qué es lo que se está haciendo, hacer un análisis: ¿para dónde va mi vida? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado que estoy teniendo ahorita? Y si te digo, no se alinea con la palabra de Dios, y si no es la voluntad de Dios, si no es lo que Él tiene para ti, algo está mal, algo estás haciendo mal, no estás haciendo lo que debes hacer. Una gran muestra de sabiduría es la planeación. Las personas sabias planean, pero las personas necias no planean a lo que salga. Y es claro que Dios es el que está en control de nuestra vida, el que está en control de nosotros, y que nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Pero para cumplir la voluntad de Dios se necesita también de una planeación. Incluso para cumplir la voluntad de Dios se necesita un entendimiento y una planeación. Yo no simplemente puedo ir a ver qué pasa con el propósito de Dios, a ver qué pasa con la voluntad de Dios. Y es cierto que muchas veces tú y yo no podemos saber con exactitud qué es lo que tiene Dios para nosotros. Ha habido momentos de mi vida que yo no tengo 100% claridad qué es lo que tiene Dios para mí. Me toca orar y pedirle a Dios dirección. Creo que muchos de ustedes de pronto en determinados momentos se han sentido perdidos, se han sentido que no saben cuál es el siguiente paso que tiene Dios para sus vidas, y pueden cuestionarse y preguntarse: pero Dios, no tengo claridad de tu propósito. Y pasa, pero en oración y en la lectura de palabra, Dios te va a revelar cuál es el plan o el siguiente paso que Él tiene para ti. Pero muchos de nosotros queremos que nos den el plan completo, y Dios no opera de esa manera. Hay momentos de nuestra vida que no voy a saber cuál es el siguiente paso, ni lo que el día de mañana traerá. Hay veces que tenemos que esperar en Dios a ver qué es lo que Él tiene para nosotros. Pero para una vida planificada te va a ayudar a sobrellevar de mejor manera las cosas inesperadas que a veces llegan de la vida.
Hay situaciones de nuestra vida que llegan que son inesperadas, que no pensábamos, pero cuando tú planeaste en adelante, cuando fuiste sabio, preciso y exacto y estuviste alineado con la voluntad de Dios, cuando llegue el percance, el desierto, la tormenta y la situación, no significa que no va a llegar a tu vida, significa que vas a estar preparado para afrontar esa situación de tu vida. En mi caso, yo me venía preparando para ser pastor, una planeación, fui a la universidad y cuando llegó el momento donde me tocó asumir un pastorado, como hubo una planeación, aunque no tenía claridad de cómo iba a lucir eso en el futuro, estaba preparado para asumir un pastorado. Si yo no me hubiera preparado, hubiera llegado el momento y no hubiera estado listo. Entonces, ¿cuántos de nosotros, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con nuestra vida, pero por necedad, por falta de preparación y por falta de planeación, llega la oportunidad, llega el momento y no estamos listos para asumir el momento o la situación que Dios tiene para nosotros? Tanto buena como mala, ojo con eso. De pronto Dios te quiere bendecir y no estás listo para la bendición. Y de la misma manera puede llegar una tormenta, un desierto a tu vida y no estás listo para afrontar ese desierto y esa tormenta a tu vida. Hagan de cuenta un capitán de un barco. Está listo con los salvavidas, está listo con las sogas, está listo con todo lo que necesite para la tormenta, aunque esté todo bonito y perfecto y despejado y el mar esté planito. Pero está preparado para cuando llegue la tormenta. Y cuando llegue la tormenta, este hombre está preparado, va a poder afrontar la tormenta y va a poder superar la tormenta. Tenemos que planear y estar listos para lo que la vida nos traiga y para lo que Dios ponga delante nuestro. El versículo 16 continúa diciendo: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en esos días malos. Diga, saquemos el mejor provecho. Las personas sabias aprovechan las oportunidades y las necias se les pasan las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades de pronto se nos han pasado en la vida por ser necios y no ser sabios? Yo creo que les conté un día acá de un ejemplo mío de algo que yo he pensado, y para de pronto los que no estuvieron en esa enseñanza lo voy a volver a decir. Algo que yo he pensado recientemente es: con los costos de las casas que están tan altos, con los intereses de los bancos tan altos, está difícil comprar una propiedad hoy en día. Y una de las cosas que yo he pensado es: si yo hubiera sido de pronto un poquito más sabio hace unos años atrás y hubiera de pronto ahorrado un poquito más de plata, hubiera gastado menos, no hubiera sido tan necio, de pronto yo hubiera podido comprar una casa hace unos años atrás cuando estaban baratas, los intereses estaban buenos, y hoy está más difícil. Y entonces ese es el punto. Cuando eres necio puede llegar una oportunidad y se te va a pasar porque no hiciste lo que tenías que hacer. Y entonces cuando ya se pasó la oportunidad, a veces ya es muy tarde. Ahorita me queda más difícil comprar una propiedad porque los intereses están altos y porque las casas están caras. Y me pregunto muchas veces: ¿qué hubiera pasado si yo, en vez de salir tanto, de ir tanto a restaurantes, de pronto no haber tenido una cuota de un carro, hubiera hecho esto, otro? Claro, en ese momento era joven, necio, no tenía la experiencia que tengo hoy en día. Hoy la tengo y estoy ahorrando y estoy haciendo lo que debo hacer y preparándome para poder comprar una propiedad. De pronto hace unos años atrás no tenía esa madurez para pensar de esa manera, pero de pronto si hubiera sido un poquito más sabio hubiera podido haber hecho las cosas distintas y no se me hubiera pasado la oportunidad. Y hoy tendría de pronto un apartamento con un buen interés, a un buen precio y una cuota bajita. Y esas son las oportunidades de las que les estoy hablando. Esto lo digo simplemente para ilustrarles ciertas situaciones en nuestra vida donde a veces se nos pasan las oportunidades y no las aprovechamos por ser necios y por no ser sabios. Dios nos llama a ser hijos sabios. Entonces la sabiduría nos ayuda a aprovechar todo al máximo. Las personas sabias ven la oportunidad en todo, hasta en las circunstancias malas. Cuando uno es sabio, hasta en un desierto y una tormenta, ve uno una oportunidad. Tenemos que empezar a ver las oportunidades en todo. Y entonces la palabra oportunidad viene del latín y significa hacia el puerto. El significado de la palabra oportunidad es hacia el puerto. Y la idea es que una nave, es decir, una embarcación, aprovecha la oportunidad del viento y de la corriente para llegar al puerto de destino con seguridad. Eso es la palabra oportunidad. Y entonces la idea es que aprovecha esto para llegar a su destino, al destino que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando somos sabios y cuidadosos, es hacer el mejor uso de las oportunidades que Dios nos da y que Dios pone en nuestro camino para llegar al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es la oportunidad que Dios nos está diciendo aquí. Cuando somos sabios y vivimos de la manera que Dios nos llama a vivir, haciendo lo que tenemos que hacer, pensando como tenemos que pensar, sintiéndonos como nos tenemos que sentir y actuando como debemos actuar, cuando se nos presentan las oportunidades, las aprovechamos para cumplir el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros.
Eso es lo que Dios está diciendo acá. Ser sabio y cuidadosos, hacer el mejor uso de las oportunidades que Dios nos da. Entonces acá noté, solo un necio se deja llevar por el viento y las olas. Un necio no aprovecha ni el viento ni las olas. Al revés, el viento y las olas, en vez de convertirse en un recurso, se convierte en algo en contra que le previene llegar a su destino. Mientras que un hombre sabio toma control y señala su rumbo cada día para llegar al destino que Dios tiene para él. Esa es la gran diferencia entre un necio y un sabio. Y entonces muchos de nosotros estamos en el barco navegando de pronto, o sin cuidado, como el cuidado que nos manda a tener Pablo, navegando sin rumbo, sin dirección, sin destino, sin aprovechar el viento, sin aprovechar la corriente y sin llegar al lugar que Dios tiene para nosotros. Qué tristeza que Dios nos da oportunidades y pone cosas en nuestra vida para que cumplamos su propósito, y en vez de ir al lugar que Él nos tiene, estamos dando vueltas por el mar en ese barco, para aquí, para allá, sin rumbo, sin destino, quejándonos, mucho viento, mucha corriente, en vez de aprovechar lo que Dios ha puesto ahí, ese viento y esa corriente, para llegar a nuestro destino. Estamos llamados a ser sabios. Ten cuidado de cómo vives, ten cuidado de quedarte navegando sin dirección y sin destino por falta de sabiduría. Continúa Pablo en el versículo 17 diciendo: no actúen, y ojo a esto, dice sin pensar otra vez. ¿Han notado que Pablo en este libro de Efesios habla mucho acerca del pensamiento, de lo que pensamos, de lo que está en nuestra mente? Vamos a tener este taller de salud mental, y si lo estamos haciendo acá en Misión Vida es porque creemos que es importante que cuidemos nuestra mente, que cuidemos lo que pensamos, que estemos saludables con nuestros pensamientos, porque es que lo que pensamos va a generar un sentimiento en nosotros, y ese sentimiento va a generar un comportamiento en nuestra vida, y entonces empezamos a actuar sin sabiduría. Tenemos que ser cuidadosos con lo que pensamos. Entonces el 17 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Qué poderoso esto. No actuemos sin pensar. Cada vez que actuamos tenemos que actuar pensando qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Y esa es la gran diferencia entre una persona que es creyente y que no es creyente, entre un hijo de Dios y uno que no sea hijo de Dios. Y es que el hijo de Dios, cuando piensa, está actuando conforme a lo que Dios quiere que hagamos y no según lo que queremos hacer. ¿Saben cuántas cosas de pronto en determinado momento uno quisiera hacer, pero que uno sabe que eso no es la voluntad de Dios, sino es lo que Dios quiere que uno haga? Y para poder hacer eso tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Entonces, una vez más, Pablo hace referencia acerca del pensamiento. Y si Pablo está diciendo esto y está en la palabra de Dios, significa que Dios no quiere que actuemos sin pensar. Por lo contrario, Él quiere que seamos entendidos. Diga entendidos. Una persona es entendida, es una persona que piensa, que analiza las cosas, que usa su mente. Los hijos de Dios no están llamados a simplemente hacer por hacer, sin pensar. De pronto hay personas que pueden llegar a pensar que los cristianos y que los creyentes y que los hijos de Dios somos personas que no pensamos, que simplemente cogemos un libro, porque eso es lo que pueden llegar a pensar, lo leemos y a ciegas creemos todo eso, y sin pensar ni analizar hacemos todo lo que dice ahí. No, yo creo la palabra de Dios, uno, porque es la palabra de Dios, y dos, porque yo pienso, la analizo y tengo claridad de que es la voluntad de Dios para mi vida. No es simplemente algo que siento, es algo que también pienso. Yo soy una persona inteligente y ustedes también son personas inteligentes, que tenemos capacidad de analizar, tenemos lo que en inglés se llama critical thinking. ¿Saben? Cuando leemos la palabra de Dios tenemos que leerla con entendimiento, usando nuestra mente. Tomar notas, por ejemplo, tomar notas es de sabios. ¿Cuántos están hoy tomando notas acá? Tomar notas es de sabios. Los necios no toman notas. Las personas sabias toman notas, porque después pueden ir atrás y reflexionar y pensar y ser entendidos en lo que estamos hablando hoy. Cuando lees la palabra de Dios, no la leas simplemente ahí en el carro, no, siéntate en una mesa en tu escritorio, abre un cuaderno, toma notas, piénsalo, analízalo, internalízalo. Dios quiere que tú uses tu mente. Entendidos es usar nuestra mente para descubrir y cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Muchas personas creen que descubrir la voluntad de Dios es algo difícil, imposible, que es oír una voz, que es un humo que cae del cielo, que se me tiene que aparecer un ángel en la noche para que me diga cuál es la voluntad de Dios. Pero nosotros descubrimos la voluntad de Dios leyendo la palabra de Dios. ¿Y cómo pasa eso? A medida que Dios transforme nuestra mente. Tenemos que transformar nuestra mente para empezar a pensar como Dios quiere que pensemos. Romanos 12:2 dice, y esto lo hemos leído y se los voy a leer. Cada vez que tengamos acá servicio se los voy a leer una y otra vez, porque esto es clave, empezar a actuar como hijos herederos de Dios. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, no las imitemos. En cambio, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? Cambiar la manera de pensar. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos eso y cambiamos la manera de pensar? Leámoslo juntos. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Si nosotros queremos ser hijos de Dios, que cumplimos la voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos que dejar que Dios transforme nuestra mente en la manera que tú y yo pensamos. Si continuamos pensando de la misma manera, vamos a ser necios y vamos a continuar en el barco dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin llegar al destino, sin conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, esta transformación de la que está hablando aquí Pablo es el resultado de la palabra de Dios, de la oración y de la adoración. La palabra de Dios es lo que va a transformar nuestra mente. La lectura de la palabra de Dios. Nuestra mente no va a ser transformada porque vengamos a un servicio domingo y yo esté 45 minutos acá haciendo una enseñanza. Eso no te va a transformar la mente. Eso pues puede ayudar, te va a confrontar los versículos, puedes ir a casa, reflexionar, tú puedes tomar notas de esto, y la verdadera transformación va a pasar entre semana, en tu tiempo a solas con el Señor, a medida que leas la palabra de Dios. Ahí es donde realmente ocurre este proceso de transformación. Dios no dice que actuaremos sin pensar, ni que Él dice que tenemos que entender. Entonces Él nos ha dado una mente para que la usemos, para que seamos cuidadosos. Y tenemos que ser cuidadosos en cómo usamos nuestra mente. Entonces quiero que te preguntes hoy: ¿cómo estás usando tu mente? ¿Para qué la estás usando? ¿Qué estás pensando? Cuando te acuestas a dormir en la noche y está todo apagado, ¿qué estás pensando? ¿Qué está pasando por tu mente? Cuando estás a solas y por ahí aburrido, ¿qué estás pensando? ¿Qué le estás dando cabida a tu mente? ¿Qué pensamientos estás permitiendo que entren, que tú sabes que no deberían estar ahí? Tenemos que ser cuidadosos con lo que pensamos. El libro de Santiago, que fue la serie que hicimos la vez pasada, dice que si necesitamos sabiduría, que se la pidamos a Dios y Él nos va a dar sabiduría. Dios nos va a dar sabiduría. Esto quiere decir que entonces, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que entonces ver lo que está pasando en nuestra vida, examinarlo, sopesarlo y orar y pedirle sabiduría a Dios. La persona sabia es la que actúa correctamente según lo que dice la palabra de Dios, y Dios nos va a dar sabiduría. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Y entonces hay muchas situaciones en nuestra vida que de pronto no vamos a entender en el momento, pero que eventualmente yo te aseguro que las entenderás. Porque la voluntad de Dios, aunque está para obedecerla, de pronto en ciertas situaciones no la voy a entender. Yo tengo momentos en mi vida que digo: no entiendo, Dios, por qué estoy viviendo esto. No entiendo qué quieres hacer en mi vida con esto que está pasando en este momento. No entiendo qué es lo que quieres que aprenda. No entiendo qué es lo que vas a sacar de esta gran situación. Pero a pesar de que no lo entienda, lo obedezco y me mantengo acá firme y no me muevo ni un centímetro, porque estamos llamados a obedecer la voluntad de Dios. Pero en determinado momento la entenderemos. Tenemos que entender la voluntad de Dios, y eso es lo que dice Pablo, y el texto dice claramente: procuren ¿qué? Entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren. Tenemos que procurar hacer todo lo posible por entender qué es la voluntad de Dios para nuestra vida. Todo lo que sea posible. Y en determinado momento, como les dije, habrá situaciones y ciertos momentos puntuales y específicos que tendrás que vivir, que no los vamos a entender. Yo les puedo nombrar varias situaciones que yo, incluso como pastor, cuando alguien, por ejemplo, experimenta la muerte de un ser querido, ¿yo qué le puedo decir a esa persona? Yo tampoco lo entiendo. No lo entiendo. Pero esta es la voluntad de Dios. Algo saldrá de esto. De pronto hoy no lo sabemos, pero en su determinado momento entenderemos por qué ocurrió esto. O cuando vimos tragedias en nuestra vida o situaciones dolorosas y fuertes que de pronto no entendemos. Va a haber muchas de esas. Pero Dios no quiere que simplemente conozcamos su voluntad. Él quiere que la entendamos. Porque hay una gran diferencia entre conocer algo y entender algo.
Si Dios me salvó, entonces Él tiene un propósito con nuestra vida. Si Él me salvó a mí, Él tiene un propósito conmigo. Si Dios me hizo hijo y heredero, Él tiene un propósito con tu vida. Y entonces tenemos que conocer cuál es ese propósito. Y tenemos que ser sabios y cuidadosos para conocer el propósito que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y como hijos de Dios, es nuestro deber descubrir ese propósito y guiar nuestra vida de acuerdo a ese propósito. Es decir, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo piense, que toda la manera en que yo actúe, que todo lo que yo haga sea en pro de ese propósito. Porque creo que ahí se marca una gran diferencia. Muchos conocemos el propósito de Dios, sabemos que lo que tiene Dios para nuestras vidas, pero nuestra vida no refleja ese entendimiento de ese propósito. Lo que hacemos no va alineado con lo que deberíamos hacer para que se lleve a cabo ese propósito. Y entonces Dios revela este plan. Porque me preguntarán, bueno, pero yo ¿cómo sé ese propósito? Yo ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y entonces Dios revela este plan a través de su palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10 dice así: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría. Es que la palabra de Dios no se contradice nunca, ¿no? Sin importar el libro, el capítulo o el versículo que leamos, todo va alineado. Otra vez, propósito, sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que viven siempre honrará y le agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más y más y más y más y más. Si queremos cumplir la voluntad y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, necesitamos comprensión, necesitamos sabiduría, necesitamos llevar una vida que le agrade al Señor, y tenemos que producir toda clase de buenos frutos. Y entonces en ese proceso tenemos que ir creciendo a medida que aprendamos a conocer a Dios más y más y más y más. Y entonces, ¿cómo conocemos más y más de Dios? A través de la lectura de la palabra. Si de pronto tu oración es: Señor, yo te quiero conocer más. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, quiero cumplir tu propósito. ¿Qué tengo que hacer? Empieza a leer la palabra de Dios. No podemos pedirle a Dios que nos muestre su voluntad si no hay lectura de la palabra. Eso es algo que no hace sentido. Si queremos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos que leer la palabra de Dios. Y entonces el creyente, el hijo heredero, puede andar con cuidado, precisión y exactitud, como hablamos ahorita, porque sabe que es lo que Dios quiere que haga. ¿Saben qué es una delicia? Estar tranquilo caminando por la vida cuando sabemos que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Porque dentro de la voluntad de Dios hay seguridad, hay paz, hay gozo. No hay nada peor que estar fuera del propósito de Dios. Eso trae incertidumbre. Eso es lo que nos deja dormir en la noche. Cuando estamos metidos en esos problemonones que sabemos que fue por necios, por no estar alineados con el propósito y la voluntad de Dios, eso no te deja dormir, te roba la paz. El lugar donde podemos estar más tranquilos, donde podemos estar en paz, donde podemos estar relajados, es en las manos de Dios, es dentro de la voluntad y el propósito de Él. Alíñate con su propósito, alíñate con su voluntad. Y entonces no es solamente necesario que seamos cuidadosos, sabios, que saquemos provecho de las oportunidades, que no actuemos sin pensar, que seamos entendidos, que cumplamos la voluntad de Dios. Pero para que todo esto pase, Pablo nos está escribiendo acá que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tiene que haber llenura del Espíritu Santo. El versículo 18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: llenos del Espíritu Santo. Y entonces ser llenos del Espíritu Santo es un elemento que es vital para la vida del creyente, para un hijo de Dios, para un heredero. Es un elemento vital para que podamos vivir de la manera que Dios nos ha llamado a vivir. Y entonces esto es un mandamiento. Esto es algo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Esto no es opcional, esto sí nos parece, si queremos, si nos parece chévere. Es algo que estamos mandados a hacer. Y ustedes analizan el verso, dice, está en plural, porque dice sean llenos. No dice algunos necesitan estar llenos, otros no. Sean llenos. Como está en plural, nos habla de que todos los creyentes estamos llamados y tenemos la responsabilidad de estar llenos del Espíritu Santo. No simplemente un grupo selecto, no simplemente el pastor, no solamente los líderes, no solamente los que lideran grupos de vida.
Todos nosotros estamos llamados a estar llenos del Espíritu Santo. Es algo que tenemos que hacer, es vital para nuestra vida. Y entonces cuando hablamos de estar llenos, este verbo de llenar no tiene nada que ver con contenido, no tiene nada que ver con cantidad, porque podemos llegar a pensar que cuando hablamos de llenar, creo que lo primero que se nos viene a la mente, o por lo menos a mí, es un vaso que uno lo va llenando, ¿no? Y se llena. Y entonces ponemos al Espíritu Santo en términos de cantidad. ¿Cuánto el Espíritu Santo está uno lleno? Necesito 3/4 del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho, no es que me guste mucho, pero como soy necio en algunas cosas, ¿no? Yo soy de los que siempre ando sin gasolina. ¿Alguien más es como yo? Yo conozco unos que van en medio tanque y ya van necesito echar gasolina. Y yo, tiene medio tanque. Mi mamá es así, mi mamá tiene un cuarto y estoy sin gasolina. Y yo, tienes un cuarto, ¿cómo así? Mi mamá es sabia. Y no, y ella tiene sus buenas razones. Ella me dice, si hay una emergencia, uno siempre necesita tener gasolina en el carro. Eso es sabio. Tú no sabes si hay una emergencia, si te toca salir corriendo. Y los necios, cuando tenemos emergencias y salir corriendo, tenemos el tanque en empty con la luz prendida. Pero ese soy yo. Yo soy de los que echa gasolina hasta el final. Y como siempre ando de afán para aquí, yo soy de los que lo mío y digo, alcanzo, llego. Y llego a la cita con la luz prendida. Y con miedo de que no me llegue el carro. Y me pasó un día saliendo de la iglesia. Venía tarde, yo venía toda en el carro llegando y ya la luz prendía. Yo llego, echo gasolina apenas salga de la iglesia. Y cuando monté al carro, no sé, estaba pensando y me arranqué y se me olvidó la gasolina. Me quedé varado por la I-75, por necio. Te lo dije. Estoy tratando de ser sabio y mantener mi carro con gasolina. Pero entonces muchos de nosotros, cuando hablamos de la llenura del Espíritu, lo ponemos como en términos de echarle gasolina. Y se ha predicado, y yo mismo he hablado acerca de esto, es que es nuestra gasolina. Y en ese aspecto es verdad, lo que nos ayuda a llevar la vida, es lo que nos impulsa, es la gasolina que necesitamos. Para el Espíritu Santo no lo podemos poner en términos de medida, de cantidad. O estás lleno o no, es un sí o no, o está o no está. Entonces no podemos hablar de que el Espíritu Santo es una medida, una cantidad, como si simplemente fuéramos vasos vacíos que necesitan determinada cantidad de combustible espiritual para funcionar. O tenemos el combustible o no lo tenemos. Entonces cuando hablamos de este verbo de llenar del Espíritu Santo, no se trata de medida. La palabra de llenura habla de ser controlados por. Cuando la palabra nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, no es que pongas un porcentaje, una medida, una cantidad del Espíritu Santo en tu corazón, dentro de ti. No, habla de que tu vida sea controlada por el Espíritu Santo. Y entonces la manera en que tú y yo vivimos, tenemos que preguntarnos, ¿estoy viviendo sabiamente dejando que el Espíritu Santo guíe y controle mi vida? Controle la manera en que pienso, controle cómo me siento, controle cómo actúo. Muchos de nosotros no soltamos el control. Nicolo y yo predicamos el miércoles al grupo de jóvenes acá, les hablamos del control. Los ejemplos que dábamos era la manejada de un carro. Tú puedes imaginarte 2 personas tratando de manejar el carro. Y el ejemplo que yo daba, y estoy seguro que algunos matrimonios de pronto pueden entender esto, y es que ¿no les ha pasado que cuando uno va manejando hay alguien que le dice a uno, le manda uno direcciones de cómo manejar? Entra uno al parqueadero y parquea ahí. Yo también vi, yo lo vi, iba a parquear ahí. No, haz derecha aquí. No, mejor haz la izquierda allá. Y uno, un momento, el que va manejando soy yo. ¿No les ha pasado? Se ríen porque o les pasa o ustedes son los que dan las direcciones cuando van de copilotos. Y cuidado, y no voltees acá. ¿Por qué mejor coges por esta calle? A mí, ¿saben cuál es la que más me cuando entro al parqueo? Hay muchos espacios vacíos. Y yo voy a parquear y me dicen, no, en este. Da igual, puedo parquear en cualquiera. Entonces hay personas que tratan de controlar. Y de esa misma manera nosotros tratamos de hacer lo mismo con el Señor, con el Espíritu Santo. Queremos controlar y a veces dejar que Él controle. Y la realidad es que no pueden 2 personas llevar el timón, porque se accidenta y se estrella el carro. Tú tienes que permitirle al Espíritu Santo que sea el único y exclusivo que controle y dirija tu vida en todo lo que hacemos. Porque cuando no dejamos que el Espíritu Santo guíe y controle nuestra vida, pues no llegamos al destino.
Se queda así como el barco, el carro dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y una vez para la izquierda y yo cojo y lo jalo para la derecha, y para aquí y para allá, y no cumplimos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos que pedir llenura del Espíritu Santo, entendiendo que es dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, porque estar llenos del Espíritu es estar controlados por el Espíritu en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Eso es realmente llenura del Espíritu Santo. Y entonces la pregunta es: ¿cómo puede alguien estar lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puede saber alguien si está o no está lleno del Espíritu Santo? Y entonces Pablo continúa en el versículo 19 haciendo un pequeño análisis de una persona que tiene gozo. Porque diga, cuando dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, diga conmigo, hay gozo. Hay gozo. Cuando el Espíritu Santo es el que dirige nuestras vidas, hay gozo. Y vean lo que dice el versículo 19. Quiero leerles el 18 para que tengamos el contexto completo. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y continúa el 19 diciendo así: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Esta es la descripción de una persona que tiene gozo en su corazón. Gozo. El gozo es una manifestación del Espíritu Santo. Si ustedes quieren ir al libro de Gálatas, ahí les va a decir todos los frutos del Espíritu Santo. El gozo, digámoslo, cristiano, porque uno puede decir: tengo gozo, estoy feliz, estoy contento. Uno en una fiesta está con gozo, ¿cierto? Pero vamos a hablar del gozo bíblico, lo que está diciendo la palabra de Dios acerca del gozo. No es simplemente una emoción superficial, no es simplemente un termómetro de cómo me siento. Si me siento con gozo, de pronto ya amanecí, no me siento muy bien y no tengo gozo. Se me dieron las cosas, entonces tengo gozo. Tuve una buena semana en el trabajo, tengo gozo. Me fue mal esta semana, no tengo gozo. O sea, no podemos poner el gozo en términos de medida como un termómetro para arriba y para abajo. El gozo, otra vez como el Espíritu Santo, o se tiene o no se tiene. No puede subir y bajar dependiendo de las situaciones de la vida. El gozo es una experiencia profunda de confianza, de amor y de agradecimiento y alegría espiritual que nos pone el Espíritu Santo a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. ¿Tuviste una mala semana? Tengo gozo, porque tengo plena confianza que estoy cumpliendo el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Soy sabio, estoy viviendo con cuidado, estoy lleno del Espíritu Santo, estoy permitiendo que Él guíe mi vida. Puedes tener gozo. Cuando hacemos las cosas bien, según lo que dice la palabra de Dios, puede haber gozo en nuestro corazón, puede haber gozo. Tengamos en cuenta que Pablo escribió esta carta preso y tenía gozo en ese momento. Y Pablo entonces usa una experiencia normal de la vida cotidiana, incluso en esa época, y es la de emborracharse. Porque él dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, en vez de estar borrachos, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo les guíe su vida. Y entonces Pablo es interesante porque pone este pequeño ejemplo en esta sección, y es porque cuando en el Pentecostés los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, la multitud y las personas que vieron esta manifestación del Espíritu Santo pensaron que estaban borrachos y que estaban embriagados. En el libro de los Hechos dice que las personas pensaron y los acusaron de estar embriagados, porque es que cuando estamos alcoholizados o cuando estamos borrachos, o lo que llaman bajo la influencia, el alcohol está influenciando mis decisiones. Cuando tú estás borracho, la borrachera es la que guía lo que haces, lo que dices. Por eso al otro una persona se arrepiente. ¿Qué dije? ¿Qué hice? Es más, a veces termina en laguna y ni se acuerda de lo que hizo, porque el alcohol estaba dirigiendo su vida en ese momento. De esa misma manera, como el alcohol en ese momento estaba dirigiendo la vida de esa persona y controlándolo, porque estaba bajo la influencia del alcohol, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar llenos y permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Controle nuestra vida. Y no solamente es el alcohol, porque yo creo que Pablo también expone este ejemplo para hablar de las cosas vanas del mundo. A veces permitimos que el trabajo y la avaricia y las ganas de hacer más dinero controlen nuestra vida, y no el Espíritu Santo. A veces dejamos que pronto una relación amorosa sea la que controla nuestra vida, y no el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida que son vanas, así como el alcohol, y es el ejemplo que usa Pablo, estamos permitiendo que sean las que dirigen y controlan nuestra vida, y no el Espíritu Santo? Y termina Pablo en el versículo 20 cerrando diciendo lo siguiente: y den gracias por todo a Dios, por todo.
No por unas cosas, no por esto, por lo otro, por las bendiciones, por el trabajo, por la cuenta de banco, por tus hijos. No, dice que por todo tenemos que dar gracias a Dios el Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos estamos agradecidos por algo, ¿cierto? Todos, sin importar acá, estamos agradecidos por algo en nuestra vida, ¿sí o no? O a veces estamos agradecidos en ocasiones especiales, en Navidad, en un cumpleaños, el día que tu hijo cumpleaños. Yo no sé. De pronto llegas a tu casa y estás agradecido porque tienes tu casa, o llegas a tu trabajo y te sientes agradecido con Dios por el trabajo que te regaló. Todos de pronto tenemos algo por qué agradecer. Pero una de las cosas que Pablo dice acá es que seamos agradecidos en todo momento. Y entonces esta exhortación es una prueba de que necesitamos al Espíritu Santo y que llene nuestra vida, porque la realidad es que es imposible que tengamos un corazón agradecido, como dice la palabra, en todo momento, si nuestra vida no es llena y guiada por el Espíritu Santo. Yo puse el ejemplo ahorita de cuando experimentamos muerte, desilusión, dolor en nuestra vida. ¿Cómo es posible que yo pueda darle gracias a Dios en medio de una situación tan dolorosa que no puedo ni levantar mis manos, que de pronto no puedes ni parar de llorar? ¿Cómo es posible que tú puedas ser agradecido con Dios en ese momento? Y la única respuesta que tengo para ustedes es que la única forma en que tú y yo podemos ser agradecidos con Dios en un momento como este es cuando estamos llenos del Espíritu Santo y permitimos que sea el que guía nuestra vida. Es que no es solamente que dejemos que el Espíritu Santo, no, es que necesitamos del Espíritu Santo, lo necesitamos. Unas cosas con las que tenemos que tener cuidado es cuando no tenemos un corazón agradecido, entra la queja, la ansiedad y el estrés a nuestra vida y empezamos a quejarnos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dios, y me estreso y me pongo ansioso y quiero controlarlo todo. Pero entonces el agradecimiento a Dios me permite soltar, me permite estar tranquilo en las manos de Dios, sabiendo que Él está en control de todo. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, tenemos que dar gracias a Dios para evitar que la queja, la ansiedad y el estrés entren a nuestro corazón. Primera Tesalonicenses 5:18 dice así: sean agradecidos en toda circunstancia, en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen, o sea, los herederos y los hijos de Dios que pertenecen a Cristo Jesús. Para ustedes que son hijos de Dios y que le pertenecen, la voluntad de Dios para sus vidas es que sean agradecidos con Él en toda circunstancia, sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas. Y esta palabra de agradecimiento, de sean agradecidos, en el original es la palabra shara, y tiene que ver con el entendimiento de la gracia de Dios, con el entendimiento del favor de Dios para nuestras vidas, con el reconocimiento y la conciencia de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Entonces, cuando yo logro reconocer eso, cuando yo logro entender eso, pues es fácil estar agradecido, así estemos en medio de la situación más difícil en nuestra vida. Esto no es simplemente conocimiento, esto es una experiencia. De verdad que les digo, experimenten al Espíritu Santo, experimenten la palabra de Dios, experimenten el amor de Dios, experimenten dejarse guiar por el Espíritu Santo en todo lo que hagan en sus vidas. Y va a pasar de conocimiento a experiencia, porque es que experimentar la gracia de Dios nos hace ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado. La gratitud y el pensamiento están relacionados. ¿En qué estás pensando? Pablo nos dice muchas veces, ojo con lo que piensan, sean cuidadosos, sean sabios con lo que permiten que entren en su mente. Muchas veces no logramos ser agradecidos porque nuestra mente está llena de cucarachas. Las redes sociales no nos dejan ser agradecidos a veces porque me estoy comparando con los demás. Y entonces mientras estoy en el trabajo cansado, veo que las otras personas están en Bali pasándola bien bueno. Y entonces me cuesta ser agradecido con Dios mientras estoy en el trabajo, cuando el trabajo es una gran bendición que me ha regalado Dios. Si estamos llenando nuestra mente de cucarachas, de las cosas del mundo y no de la palabra de Dios, entonces nos cuesta ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos y poner los pensamientos correctos en nuestra mente. Y nuestros pensamientos tienen que estar alineados con la voluntad de Dios. Y así es más fácil mantener un corazón agradecido. Tenemos que ser cuidadosos y sabios en la manera en que vivimos. Tenemos que ser sabios y tomar control y señalar rumbo hacia el lugar que Dios nos quiere llevar, con cuidado, con precisión. Ojo con esto, y con exactitud. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?
Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde de domingo, porque entendemos que tenemos que ser cuidadosos, Señor. Eres tan lindo que nos dices que tengamos cuidado. Estás todo el tiempo con nosotros. Tú estás tan presente en nuestras vidas. Has puesto el Espíritu Santo para que nos guíe, Señor. Te pedimos hoy perdón si de pronto no hemos sido sabios, si hemos sido necios, si no hemos tenido cuidado, si de pronto no nos hemos alineado, Señor, con tu voluntad, con tu propósito, con lo que tienes para nuestras vidas, Señor. Hoy queremos, Señor, pedirte, Padre, que nos des la fortaleza, Señor, la fuerza, la sabiduría que proviene de ti, Señor. No una sabiduría del mundo, pero una sabiduría espiritual que viene directamente de nuestro Padre. Sabiduría para toma de decisiones, sabiduría para lo que pensamos, sabiduría para lo que sentimos, sabiduría para lo que hacemos. Queremos ser sabios, Señor. Queremos que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre. Queremos ser cuidadosos, ser precisos y exactos. Queremos aprovechar todas las oportunidades que tú pones en nuestra vida, Señor. Todo lo queremos aprovechar para llegar hasta el lugar que tú tienes para nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, por todo, por lo bueno, por lo malo y por lo regular, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo hoy y por lo que vas a continuar haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.